I comencem. Anem a presentar la persona que tenim, la tinc aquí a la meva esquerra, i ens fa molta il·lusió parlar amb ell aquesta estoneta. És d'aquelles entrevistes que ens agradaria que durés tot el dia, però com que això és impossible, l'anem a concentrar en poc més de 15 o 20 minuts. És un dels noms claus de l'humanisme de la nostra època. Psiquiatre, músic, formador de psicoterapeutes i creador del programa SAT, Seekers After Truth, buscadors de la veritat. Oriol, què podem dir? Doncs podem dir que el nostre convidat és Claudio Naranjo, psiquiatre. Va néixer a Valparaíso el 24 de novembre de 1932. Es va graduar en Medicina el 1959 a Santiago de Xile. Claudio Naranjo va deixar la medicina per dedicar-se a la psicoteràpia. I és que s'ha convertit en un mestre espiritual i que no deixa pràcticament indiferent a ningú. És el pare d'un corrent que tracta sobre l'escola de l'autoconeixement. Ha fet molt per integrar la psicoteràpia, l'occidental i sobretot també amb les filosofies orientals. La música és una de les bases de la seva proposta psicoespiritual i d'autoconeixement. La música és un element terapèutic. Ha estat professor de la Universitat de Berkeley, de Harvard, d'Illinois i també considerat doctor honoris causa a la Universitat d'Udine. Es va convertir i és actualment un referent de la cultura humanística. En aquella època ho va ser a Califòrnia als anys 60 i avui en el nostre país. Señor Claudio Naranjo, buenos días. Buenos días. Estamos encantados de tenerla aquí. Vamos a aprovechar todos los segundos de esta entrevista para saborear sus palabras y para hacernos reflexionar. No sé si ha escuchado la sintonía del programa, es de Prokofiev. Lo digo porque como a usted le gusta mucho la música. No lo reconocía. No, es una marcha, es poco conocida, es una marcha Opus 99 de Prokofiev, pero seguramente sí que reconocerá esto que le ponemos. Sinfonía número 1 de Brahms, deliciosa. De las 4 sinfonías, ¿es la que más le gusta? ¿De las 4 sinfonías que compuso Brahms? ¿O... Bueno, muy difícil de elegir entre la primera y la cuarta. Sí, entre la primera y la cuarta. Sí. Pero esta le ayuda a meditar. Todo Brahms a mí me interesa muchísimo. Se le hizo una entrevista al fin de su vida a Brahms sobre el secreto de su música y dispuso la condición de que no se publicara hasta 50 años después de su muerte, y se ha publicado ahora. Y en resumidas cuentas dice: ¿cómo entiende usted?, le dice al entrevistador, cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno solo. Y no me acuerdo qué dice el entrevistador, pero Brahms dice: ese es el secreto de mi música. Él dice: no es mi música. Es algo divino. Era un hombre muy modesto, sí. Pero entraba en un estado espiritual muy profundo. Ya lo creo. ¿Hablemos de educación? Sí, con mucho gusto. Hablemos de educación. Vamos a centrarnos un poquitín en la educación, en las escuelas, en los niños, los valores. ¿Qué está pasando? Bueno, una manera de decirlo es que la educación no educa. Que la educación se ha dedicado a instruir a las personas para tener una fuerza de trabajo en la era industrial. Nació la educación para informar, no para formar personas. Está orientada a la producción más que al desarrollo. Está orientada también a mantener una forma de mentalidad, a preservar una forma de mentalidad para que cada generación sea la copia de la anterior, y no para que las personas evolucionen, ni para que la sociedad evolucione. Potencialmente la educación es el órgano de desarrollo de la sociedad, debía estar a la cabeza de todo, pero es la más retrógrada de nuestras instituciones, lo único que no cambia. Las empresas cambian, las industrias cambian, todo cambia, todo, hay innovación en todo. La educación es donde menos bienvenida es la innovación. Esto podemos generalizarlo, esta idea no es exclusiva de la educación occidental o la educación incluso de España, sino que es genérico. ¿Hay países que están más avanzados? La educación de Occidente es la que yo conozco mejor y que
no sé mucho de la educación en la India o en la China, pero en el mundo occidental el modelo, es el modelo de la sociedad y el modelo de la civilización. Se dice que debe cambiar de paradigma la educación, y yo digo que el paradigma vigente lo llamo el paradigma patriarcal, porque es un paradigma en el fondo despótico y muy unido al dominio del intelecto, tanto que se ha hablado a veces de un imperialismo de la razón, como si no importara lo que no es razón, y una razón académica más que una razón práctica. Lo que se aprende en la escuela sirve para pasar exámenes, no sirve tanto Claro. para la vida, Claro. ni siquiera para la vida intelectual, como Einstein y otros grandes genios del intelecto fueron ejemplos que no fueron buenos alumnos. No, exacto. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se ha de hacer? ¿Qué han de hacer los gobiernos? ¿Qué han de hacer los ministerios de educación? ¿Las consellerías de educación? ¿Hay que cambiar el sistema? El sistema es muy difícil de cambiar porque las grandes burocracias tienen una inercia propia, son grandes elefantes blancos. Entonces son las personas las que tenemos que actuar. Las personas. Para cambiar las instituciones hay que cambiar a las personas. Y habría que cambiar las personas dándoles más conciencia, dándoles un proceso transformador, dándoles algo que todos queremos en el fondo. Todos tenemos un buscador dentro de nosotros, pero la cultura adormece al buscador, la cultura trata a la parte humana, que es el espíritu de búsqueda, lo desoye o no lo valora, y el mundo tiene un problema nuevo que los sociólogos investigan bastante últimamente, y es que todo va más rápido, no hay tiempo para todo, y cada vez se hace menor el tiempo, entonces la gente no tiene tiempo para sí, no tiene tiempo para eso que se llamaba el ocio, y que era un gran ideal porque se consideraba que el ocio tenía que ver con lo sagrado, el estar con uno mismo, el simplemente estar es un camino hacia el sentirse existir, al sentirse ser. Pero la cultura nos tiene muy ocupados en esto o en aquello, corriendo en pos de esto y aquello. Entonces tiene que entrar la idea de que la educación es para el ser, que la educación es para la vida, que la educación es para el desarrollo de la persona. Y hay que conocer un poco en qué es eso, el proceso de la transformación. Senyor Claudio, estem parlant amb el senyor Claudio Naranjo, psiquiatre, músic, formador de psicoterapeutes, creador del programa SAT, etcétera, etcétera. Hace unos años, hace ya 10 o 12 años, me empecé a interesar en leer en búsqueda de estos valores perdidos, etcétera, etcétera, y he ido descubriendo desde Krishnamurti, Gurdjieff, que por cierto Gurdjieff me impresionó muchísimo, y usted creo que tiene una relación directa con sus escritos, etcétera, etcétera, ¿no? Le han servido también como base, etcétera. En fin, Mario Alonso Puig, tuvimos una entrevista la semana pasada con él, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta en los últimos años de que uno puede cambiar chips que tiene desde pequeñito, chips incrustados que te hacen actuar de una forma automática, y puedes cambiar gracias a estas herramientas. Es decir, el hombre, la persona necesita herramientas, por sí solo quizá no puede, ¿no? Usted es una de estas, y perdóneme la expresión, una de estas herramientas que tanto bien pueden dar a la humanidad. Pero claro, los formadores, los educadores, quizá necesitan estas herramientas. Necesitan herramientas, pero también necesitan experiencias. No se puede hacer mucho con las herramientas si no se ha vivido ciertas experiencias. Por ejemplo, yo he ayudado mucho en el mundo de la terapia. Yo he sido un formador de terapeutas a través de muchos años. Yo he apostado por la idea de que lo que más necesita un terapeuta no es herramientas, técnicas o ni siquiera ideas, sino que necesita entender ciertas cosas de la propia carne. Por ejemplo, tener la capacidad de escucha o tener la capacidad de empatía, conocerse a sí mismo. Si uno se conoce así, ya es mejor terapeuta porque conoce al otro desde sí.
si uno tiene interés verdadero en el otro, ya es mejor terapeuta. Pero entonces, ¿cómo se pueden dar estas cualidades? Claro, si estamos bombardeados por los medios, pues por programas en el que la falta de respeto, en fin, los insultos, la provocación, la envidia, etcétera, estos pecados que usted nombra a menudo, nos están bombardeando continuamente. ¿Cómo podemos ponernos una coraza para para un escudo para que esto no nos afecte? Hasta cierto punto no podemos, es inevitable que la polución no es solamente física, hay una polución psíquica o psicoespiritual, pero podemos protegernos sabiendo trabajar en nosotros mismos, sabiendo elevar nuestra conciencia, y para eso se necesita aprender de alguien. Los educadores necesitan una formación muy diferente de la que reciben. No, es en cierto modo una perversión de la educación que se le da años y años y cada vez más años de universidad, de formación académica a los educadores, cuando lo que más necesitarían es una educación del corazón o una educación de la conciencia, una educación transformadora, una educación vivencial. Es como decía el estimat, el querido Moisés Broggi, como médico, que faltaba humanidad, ser más humano en la medicina, ¿no? Para el contacto con el paciente. Pues aquí sería que el educador tuviese más contacto humano con el estudiante. En todas las profesiones. Hace no mucho me encontré con un empresario que me dijo: yo me equivoqué en la vida. ¿Y cuál fue tu error? Le pregunté. Yo aposté por ser un gran empresario en lugar de apostar por ser un gran ser humano. Uno que es humano primero puede ser gran otra cosa después, como que la función, el servicio que uno preste, la profesión viene segundo a eso que las universidades han perdido. Debía toda escuela universitaria tener, ya sea incluso de ingenieros, que parece lo que menos requiere el humano, requiere, porque es que todo ser humano necesita una formación humana. Y eso hacía que mereciera la pena usar la palabra universidad. Ahora las universidades se han vuelto escuelas profesionales simplemente, para aprender a hacer esto o aquello. ¿Y qué podemos hacer ante, bueno, esto ya hace muchos años que dura, ¿no? Vales por lo que tienes y no por lo que eres. Si tienes un coche de 10 millones, de 60.000 euros, pues lógicamente vales más que si tienes un coche de 10.000 euros. Yo antes, cuando iba con un coche muy grande, porque viajaba muchísimo, decían: ¡hala, qué bien, sí que te pagan bien! Luego fue con un coche ecológico, pequeñito, y me decían: ¡hala, pero cómo vas con esto, hombre, si esto que te estás arruinando! ¿Qué? Y así estamos. El mundo se ha llenado de bienes porque le falta el bien, porque falta interioridad. Se quiere llenar eso con el tener. ¿Y qué podemos hacer? Denos algunas claves para solucionarlo. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué tiene que hacer para empezar a cambiar? Bueno, toda mi vida yo me he dedicado a crear un método, pero no que digo que sea el único, pero hay recursos para la formación de las personas, hay recursos para la formación humana. Por ejemplo, la terapia Gestalt es uno que ha entrado bastante en España. Yo digo, los educadores se beneficiarían mucho con tener algo, un toque de formación Gestalt, porque los ayudaría a expresarse, los ayudaría a sentirse libres de decir lo que les pasa, se sentirían libres de ser persona en un mundo que nos invita a ser persona. La educación invita a ser una máquina de transmitir informaciones solamente, no se dice ni buenos días, y si uno dice ¿cómo estás?, hay el peligro que le contesten la verdad y no sabría uno qué cara poner frente a la verdad que dice la gente o que siente la gente. Así que estamos callados así porque no sabemos meternos en la complicación de la vida, no tenemos recursos para gestionar la vida. Se necesita una educación diferente de la que tenemos. Es decir, necesitamos educadores para los educadores. Educadores para los educadores. Ahora, yo he hecho muchos intentos. Yo me sentía como uno que ha encontrado un tesoro, que yo muchas veces decía que me sentía como un campesino que pasando el arado se encontró, y me recuerdo cuando en México se descubrió un volcán, empezó a salir humo debajo de un peñasco.
y se creció y creció y creció y se transformó en un gran volcán. Yo pasé en una avioneta por el humo de ese volcán cuando estaba pequeño todavía, y me sentía como uno que tiene un tesoro y que si se le da la noticia a las autoridades de la educación van a querer probar algo. Y siento que tengo un gran método, y otros tendrán muchos recursos también, un gran método, pero he hablado con ministros de educación, he hablado con hasta presidentes de algunas repúblicas y me dicen que sí, que muy interesante, que muy bien, y no pasa nada. Que más adelante, ¿no? Y yo no puedo decir que comprenda a fondo qué es lo que compite, pero es como si la educación tuviese un programa diferente, un programa de mantener a la gente inconsciente, porque no se cree verdaderamente en la democracia, aunque se usa mucho esa palabra, no se cree lo que pasaría si el mundo se empezara a organizar desde las personas y de lo que piensan y lo que sienten y lo que comprenden las personas. Se está tan acostumbrado a un mundo dirigido jerárquicamente desde una voluntad política que se supone sabia y que ya sabemos hace mucho tiempo cuán dañina y poco bien intencionada es, para no decir poco sabia. Entonces no hay suficientemente fe en dar conciencia a las personas. Es como si estuviera diseñada la educación para mantener el rebaño tranquilito, que no dé problemas. Nos queda ya muy poco tiempo. Usted antes hablaba de ocio. Mucha gente no sabe estar sin hacer algo. Necesitamos tiempo para no hacer nada, para reflexionar, pasear por el campo, estar en contacto con la naturaleza. Pero esto, el poco tiempo que tenemos, muchos lo utilizan pues para jugar con los iPads, con los iPhones, con Facebook, Twitter. Sí. ¿No vamos por buen camino? La gente ha perdido la capacidad de estar sin nada, o de estar en silencio, o de estar consigo mismo. Eso que era un bien precioso. El silencio molesta. Molesta, sí. Es que duele, la vida duele, y sin saberlo las personas se encuentran con el dolor no solo del propio, sino de todo lo que ocurre en torno. Es como darse cuenta que se está en un lago envenenado o algo así. La gente prefiere emborracharse o distraerse o tomarse una pastillita, ¿no? Sí, eso. Hem d'acabar. Hemos absorbido sus palabras, esperemos que los oyentes también. Recordemos que qui vulgui escoltar la conferència de Claudio Naranjo, Congreso Integral y Holístico de Educación 2012-2013, Construyendo Juntos la Pedagogía del Siglo XXI, el 19 de gener del 2013, foro virtual Educándonos en la Hora, a les 11:30, 11:45 del matí, conferència inspiradora a càrrec de Carles Parellada i també Claudio Naranjo. A les 13 hores el diàleg serà obert. Això a l'INEF de Barcelona. En fin, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y esperemos tenerlo aquí otra vez. Me encantará. Muchas gracias. Muchas gracias.